Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 10 horas y 19 minutos correspondientes a la sesión del lunes 6 de octubre 2025. Como cada lunes vamos a realizar nuestra habitual actualización tanto desde un punto de vista análisis chartista como técnico, es decir, lectura del precio y de indicadores respectivamente del selecto grupo de las 7 magníficas, ese grupo de compañías de megacapitalización bursátil norteamericanas que por su popularidad, peso, importancia y sesgo ligado a la inteligencia artificial pues gozan de un gran peso e importancia en lo que al mercado financiero se refiere. Comenzamos con la evolución del ETF de las 7 magníficas y por ende nos sirve como evolución agregada, como evolución general o como índice del comportamiento de este grupo de las 7 magníficas. Lo tenemos en pantalla con datos semanales ventana izquierda, con datos diarios ventana derecha. El pasado viernes, en términos semanales, terminó con un recorte del menos 0,03%. Es decir, el cierre del viernes pasado respecto al cierre del viernes previo, y de este modo pues estamos viendo un estancamiento en términos de precio, un estancamiento reforzado por un menor volumen de contratación en términos semanales y tal como podemos ver en pantalla, sin grandes novedades a destacar en el muy corto plazo, y seguirá siendo así mientras no tengamos cierres semanales por debajo del gap hueco alcista, por tanto soporte de los 62,93, un nivel que comenzará a estar amenazado si tenemos cierres diarios, y vamos a la ventana a la parte derecha, por debajo de los mínimos del pasado jueves 25 de septiembre, concretamente por debajo de los 63,51. El motivo no es otro que activaría con datos diarios una figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de techo 1 y de techo 2, cuyo objetivo mínimo de retroceso teórico estaría ubicado en torno a los 61,34 dólares el ETF, lo cual querría decir que tendría potenciales bajistas añadidos desde el punto de ruptura del menos 3,42%. El MACD diario atisba ya ese movimiento con cortes descendentes, ligero repunte en los niveles de volatilidad y repunte en la actividad de contratación en la sesión del pasado viernes. En este sentido ya tenemos los niveles de soportes objetivos a vigilar de cara a las próximas horas, de cara a las próximas sesiones y de cara a las próximas semanas. Importante destacar que en el caso de tener esas perforaciones de soportes, en el caso incluso de cumplir con el objetivo mínimo de retroceso teórico, recordamos los 61,34, esto seguiría estando muy lejos de amenazar de manera real, de manera contundente, la viabilidad de la estructura de máximos y mínimos crecientes secundaria o de medio plazo que parte desde los mínimos de principios de abril 2025. Y para tener una visión más clara o un contexto, fíjense, ese objetivo mínimo de retroceso teórico derivado del doble techo, potencial doble techo, esos 61,34 siguen estando muy por encima del retroceso proporcional de Fibonacci del 38,2%, un retroceso totalmente natural y totalmente proporcional en tiempo y forma a lo que ha subido desde los mínimos de abril. Hablamos de los 55,52 dólares el ETF, y esto, insistimos, es un dato clave, objetivo y rotundo que nos sigue dando evidencia de que en el caso de tener de momento recortes en el precio, estos quedan muy lejos de ser considerados una amenaza real. Incluso los veríamos con muy buenos ojos, puesto que permitirían purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del oscilador de momento MACD en términos semanales. Y es que fíjense, ventana de la parte izquierda, estamos superando los picos generados en el mes de diciembre 2024 y el pico del julio 2024. Ambas ocasiones tuvimos consolidaciones en el precio. Bueno, pues con esta situación del ETF de las 7 magníficas, que nos permite seguir manteniendo un sesgo constructivo en muy corto plazo mientras no vayan cediendo los soportes en términos diarios y semanales que hemos ido citando, pues vamos a valorar
también desde un punto de vista de análisis chartista y técnico, todas y cada una de las compañías que forman parte a día de hoy de este selecto grupo de las 7 magníficas. Y comenzamos, como tenemos en pantalla, con Alphabet clase A, que en términos semanales terminó la pasada semana con un recorte moderado del menos 0,48%, generando máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, en un contexto en el que tampoco estamos viendo realmente grandes novedades. De hecho, las pocas novedades que podemos interpretar o extraer en gráfico semanal es que ese gap o hueco alcista abierto hace 3 semanas a partir de esos 240,80 dólares por acción está funcionando como teóricamente debería funcionar, como un suelo o un soporte, y esto lo podemos ver gracias a que estamos evitando cierres semanales por debajo de esa cota y están desarrollándose, originándose amplias sombras inferiores tanto en la anterior vela semanal como en la última vela semanal, denotando una clara reacción por parte de la compra o por parte de la demanda. En gráfico diario podemos ver cómo la corrección desarrolla una estructura terciaria o de corto plazo de máximos y mínimos decrecientes, una estructura que tampoco deriva en una actividad de contratación elevada, no termina de desarrollar repuntes importantes en lo que a la volatilidad se refiere y por ende no podemos hablar de una corrección desordenada, en una entrada en pánico, para que lo vean más claro entre los participantes de mercado. Una corrección, por tanto, que sigue siendo totalmente natural y que seguirá manteniendo acotados los riesgos de corrección mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 240,80 dólares por acción. Y en el caso de desarrollarse, tampoco lo veríamos como algo negativo, puesto que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del oscilador de momento MACD semanal. Avanzamos con Amazon, que en términos semanales cerró la pasada semana con un recorte ligero del menos 0,12%. Y bueno, pues el objetivo ahora mismo de la demanda o de las compras por parte de Amazon es evitar un cierre semanal por debajo de los 211,42 dólares por acción. Quédense con esa cota porque en el caso de tener ese cierre semanal por debajo de los 211,42 activaríamos un patrón de distribución o de implicaciones bajistas en escala temporal semanal y por ende hablaríamos de recortes de corto medio plazo que nos pudieran llevar más o menos a alcanzar niveles objetivos mínimos de retrocesos teóricos en torno a los 190-188 dólares por acción, que a su vez, como pueden ver, atacaría directamente la viabilidad de la banda inferior de ese importante canal creciente primario o de largo plazo que parte o se origina desde los mínimos de diciembre 2022, enero 2023. En gráfico diario, importante desarrollar cierres diarios por encima de los 224,20 dólares por acción, que son los máximos de la sesión del viernes, cuya vela desarrolló una importante vela envolvente bajista con repunte en la actividad de contratación. Mientras esto no suceda, seguimos siendo muy cautos en lo que al corto plazo por parte de Amazon se refiere y vigilando evitar un cierre diario por debajo de los 216,47, porque en el caso de tener ese cierre diario por debajo de esa referencia, por debajo de ese soporte, nos iríamos directamente a atacar los 211,42, que como hemos citado anteriormente es el nivel de soporte más importante que tenemos ahora mismo por parte del activo bajo estudio. Continuamos con Apple, que en términos semanales logra un avance del más 1% la pasada semana, con máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana anterior, alcanzando y atacando directamente los máximos o la resistencia histórica de los 259,18 dólares por acción. Por tanto, cumple con el objetivo más ambicioso, que era alcanzar y atacar directamente esa cota, y a partir de aquí entendemos que lo más probable sigue siendo desarrollar cierres diarios y semanales por encima de esos 259,18. No comenzaremos a tener señales de lo contrario mientras no tengamos cierres diarios por debajo del último mínimo creciente, concretamente los mínimos del pasado miércoles 24 de septiembre que proyectamos en los 251,04 dólares por acción.
En el caso de tener cierres diarios por debajo de esa referencia, entenderíamos que al menos de momento parece que hay cierto rechazo a la altura de zonas de techos o resistencias significativas, lo cual tampoco veríamos como algo especialmente llamativo o problemático, puesto que, insistimos, es un nivel de resistencia muy importante en una de las compañías más importantes del mercado financiero. Por tanto, es una referencia que el mercado está siguiendo. No lo veríamos tampoco con malos ojos, puesto que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra tanto en gráfico diario como parcialmente en gráfico semanal. Por tanto, los recortes, insistimos, seguirían siendo totalmente naturales en el activo y no cambiaría ese sesgo positivo, fuertemente positivo, de medio plazo por parte de Apple. Avanzamos con Meta, que en términos semanales es uno de los activos que tuvo una semana dura, muy dura, recientemente, con caídas muy importantes del menos 4,46%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Y no olvidemos, fíjense, vela envolvente bajista en términos semanales la anterior semana. En zona de techos o resistencias, sobrecompra extrema, cortes descendentes por parte del MACD semanal, gradual repunte en los niveles de volatilidad y repunte en la actividad de contratación. En este contexto, estamos activando una figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de techo 1, techo 2, el cual tiene o presenta un objetivo mínimo de retroceso teórico en torno a los $653 por acción, lo cual quiere decir que desde los niveles de cierre del pasado viernes presenta un potencial bajista en el corto plazo aproximadamente del 8%. Un contexto que no comenzará a verse al menos mejorado parcialmente mientras no tengamos el cierre de este gap hueco bajista, por tanto resistencia, con cierres diarios por encima de los $734,38 por acción, sin olvidar que el pasado viernes tuvimos esa vela envolvente bajista, fuerte envolvente bajista, que amenaza los mínimos de los $710,20 por acción. Continuamos con Microsoft, que en términos semanales terminó con un avance del más 1,15%, sin gran novedad o impacto en lo que a términos de precios semanales se refiere. Y en gráficos diarios pues tampoco podemos destacar gran cosa. Objetivo de cara a las próximas sesiones, desarrollar cierres diarios por encima de los 521,60 máximos de la pasada semana, y que nos permitiría actualizar siguientes objetivos alcistas rumbo al siguiente máximo decreciente, concretamente los máximos del pasado miércoles 13 de agosto, que proyectamos a la altura de los $531,80 por acción. Y por abajo, pues el soporte a vigilar es el último mínimo creciente de los 505,04. Más allá de estos niveles, insistimos, parece que tiende a cierta consolidación en tiempo, que no vemos ni mucho menos con malos ojos, puesto que está permitiendo purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. En cuanto a Nvidia, la pasada semana logró un avance muy importante, tanto en términos relativos o porcentuales como en términos de impacto en el precio, que es lo verdaderamente importante. Avances del más 5,29%, logrando cerrar y superar, como pueden ver en gráfico semanal, la zona de techos o resistencias de los 184,40, lo cual nos permite seguir aproximándonos a ese objetivo mínimo de ascenso teórico, aproximadamente en torno a esos $269 por acción, que sigue proyectando potenciales alcistas del más 43,9% desde precios de cierre del pasado viernes. En términos diarios, es decir, de cara a las próximas semanas, consideramos que el objetivo mínimo de ascenso teórico son los $207 por acción, el cual obteníamos, recuerden, al proyectar la anchura de este proceso lateral o de consolidación a partir del punto de fuga alcista que tuvimos concretamente el pasado martes 30 de septiembre, y que en términos diarios permite proyectar ese potencial alcista desde precios de cierre del viernes del más 10,54%. Y terminamos con Tesla, que en términos semanales, recortes del menos 2,4%, amplísima sombra superior en relación al rango, desarrollando una vela envolvente bajista, cerrando la semana por debajo de la apertura de la semana inmediatamente anterior, y por ende estamos ante una figura de vuelta que tiene que confirmarse durante la presente semana, con cierres por debajo de los mínimos de esta semana anterior,
concretamente por debajo de los 416,58. Cuidado con un cierre semanal por debajo de esos 416,58 porque, insisto, podría desarrollar nuevos ataques a la zona de soportes, concretamente ese gap hueco alcista de los $396 por acción. Y no olvidemos que estamos atacando, fíjense, vamos a adquirir perspectiva, niveles de techos o resistencias importantísimos como son esos 488 y los $414 por acción. Así que, importante evitar cierres semanales por debajo de los 416,58, quédense con ese soporte porque es más importante vigilar de cara a las próximas sesiones en un contexto en el que asistimos a cortes descendentes por parte del MACD diario, repuntes en los niveles de volatilidad y repuntes en los niveles de contratación, desarrollando velas envolventes bajistas que ponen en jaque la evolución de corto plazo del activo bajo estudio. Hasta aquí terminamos el repaso en profundidad de los niveles a vigilar de las 7 magníficas. Espero, como siempre, que les haya servido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos análisis. Saludos.